Un saludo, amados hermanos, que nos siguen a través de las redes sociales y cada encuentro recibimos sus notificaciones muy gratas y alentadoras, por cierto. De igual manera, a ustedes que están presentes aquí en este lugar, queremos desearles muchas bendiciones y, como siempre, invitarles a que todos juntos podamos meditar en lo importante de la palabra de Dios. Hoy continuamos esta serie, cómo edificar nuestras vidas en la palabra de Dios. Y queremos hacerlo específicamente invitándole a buscar un precioso salmo. Los salmos son maravillosos, el libro de los salmos es muy inspirador, contiene muchas verdades y también el ritmo de la manera en que se expone es muy instructivo y alentador para el pueblo de Dios. Por lo tanto, el libro de los Salmos es un libro famoso, pudiéramos decir, dentro del pueblo de Dios. Y encabezando este libro, el salmo que da comienzo a lo que llamamos el himnario de Israel, el Salmo 1, queremos compartir con ustedes en los primeros 6 versículos de este salmo, y luego queremos compartir también en Filipenses capítulo 4 versículo 8 bajo el gran título meditad en la palabra de Dios. Qué importante la meditación en la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra meditación, muchas veces o en la terminología moderna se ha tomado este principio en asociarlo con yoga, meditación trascendental o algún tipo de técnica que esté contribuyendo a la tranquilidad, la estabilidad y la sanidad del alma de sus ejecutantes. Aquí la meditación, por eso la hemos acotado con un nombre: meditad en la palabra de Dios. Y pudieran pensarse que es un término moderno, y pudiéramos pensar que es un término que va a tener o que tiene mucho que ver con estos eventos. Pero en la palabra de Dios el término meditar aparece con frecuencia. Para solo mencionar un ejemplo en este proceso introductorio de nuestra reflexión en el Salmo 1 y Filipenses 4:8, debemos recordar que cuando Isaac estaba preparando para recibir a su flamante esposa, estaba solo en el campo meditando. La meditación entonces formaba parte de la vida de los patriarcas de Israel. El meditar en las escrituras es también la recomendación que se le da a Josué, en no apartarse de un lugar a otro, la importancia de estos tiempos. Daniel, en sus procesos de oración 3 veces al día, tenía momentos de meditación también en la palabra de Dios. Y esta debe ser una práctica que debe retomarse o desarrollarse, depende de su caso, dentro del pueblo cristiano. Cuando hablamos entonces de la meditación, también tenemos que hacer alusión a cuáles serían sus consecuencias y su impacto dentro de la vida de los creyentes. Cualquier término, evidentemente la palabra de Dios que procede de Dios mismo, nos va a ayudar a que esa porción de la escritura esté permeando nuestro corazón, nuestra vida, la estemos asimilando en mejor manera y la estemos acomodando mentalmente en cada una de nuestras rugosidades de nuestro cerebro, donde se dice que se acumula o se concentra el conocimiento, donde sea y como sea. Lo importante es que está esa porción dentro del cerebro humano, y es posible recordarla, reavivarla y utilizarla en alguno de los casos. Pasemos entonces a meditar en el Salmo 1, los primeros versículos. ¿De qué manera la meditación ayuda? Bueno, ayuda a que podamos vivir firmes en la verdad. Qué importante la firmeza.
Qué importante la seguridad que la firmeza ofrece al ser humano. Qué relevante el poder descansar en un lugar seguro, en un lugar donde verdaderamente uno pueda desarrollarse a plenitud. Y la meditación en la palabra de Dios específicamente nos ayuda a vivir firmes en esa verdad. Los primeros 3 versículos del Salmo 1 vamos a entonces a mirar un tipo de sentido de este proceso de firmeza en la verdad. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 de este salmo que inicia el himnario de Israel. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malos, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos. En el versículo como tal, usted puede mirar que los malos van a estar dictando malas sugerencias o consejos que no son acordes a la recta verdad, a la absoluta verdad que contiene la palabra de Dios. Y a veces eso facilita que nos detengamos a analizar, a pensar, esto está bien, esto está mal. La meditación es el proceso que nos va a ayudar a clarificar para nuestras mentes. No es que lo que estemos asimilando el concepto esté oscuro o sea necesario que lo estemos argumentando, pero para nuestras mentes va a estar arrojando una claridad primordial que nos va a permitir decidir de una manera grata acorde a la voluntad de Dios. Ni cultiva la amistad con los blasfemos. Cuando una persona pues ha desarrollado este proceso que acabamos de describir, evidentemente cuando habla los blasfemos está hablando o está ahí el término abarca a todos aquellos que están degradando o están directamente en contra de la palabra de Dios. Entonces es muy relevante, muy importante el sentido que la palabra de Dios nos está dando, en el sentido de obedecerla y en el sentido de tenerla delante. Por esa razón, el meditar en la palabra de Dios va a permitir que usted pueda experimentar la bendición de ser un hombre cambiado o estar disfrutando la posición de ese cambio que Dios está haciendo continuamente a través de esa meditación continua en la palabra de Dios. Cuando miramos en el libro de los Salmos, que como hemos expresado contiene un manantial de riquezas espiritual, el Salmo 25, los versículos 4 y 5 dice: muéstrame, Jehová, tu camino y enséñame tus sendas. Es decir, ¿por qué yo puedo ser un hombre cambiado? Porque Dios me ha mostrado cuál es la senda. Dios me ha mostrado cuál es el camino. Y Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La meditación en la palabra se convierte entonces en esa luz que va a estar guiando mis pasos en medio de la oscuridad de este mundo para encontrar la senda que el salmista nos está mostrando. Muéstrame tu camino, enséñame tu senda. No hay una manera de que podamos aprender la senda recta del Señor que no sea interiorizando la palabra de Dios, lo que pudiéramos considerar como sinónimo de meditar en ella. Encamíname en tu verdad. Una vez que usted ha asimilado este concepto, usted va a comenzar a practicarlo, y esa es la ventaja de la obediencia en su vida. Enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Qué relevante, qué importante que cada vez que yo me enfrente con la palabra de Dios, cada vez que yo tome un tiempo para reflexionar, cada vez que yo tome un tiempo para meditar en las Escrituras, voy a estarme nutriendo de ese concepto. El salmista continúa: en ti he esperado todo el día. Qué importante que este es un concepto que no está destinado a momentos trascendentes o momentos críticos en la vida de la persona, sino que se convierte en un hábito, en un saludable hábito que ayuda al salmista a poder descubrir el camino y la senda del Señor en su vida. El Salmo 119
el magnífico acróstico de la Biblia, que es el Salmo 119, en el versículo 4, casi que comenzando este salmo, dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Cómo yo puedo guardar los mandamientos de Dios? Necesito meditar continuamente en ello. Entonces me va a facilitar ser una persona feliz. Porque el verdadero sentido de la felicidad está en que yo pueda estar obedeciendo la recta verdad de Dios. Es lo que va a traer bendición a mi vida. Primeramente por ser un hombre cambiado y también por ser un hombre que transita por un camino diferente. Fíjense que no se detiene en los consejos de malo. Por lo tanto, está caminando en una dirección diferente. No se detiene porque no le interesa. No se detiene porque por medio de la meditación ha descubierto que esa no es, aunque aparenta ser, la senda correcta en la cual él debe transitar. Por eso cuando miramos en el libro de Hebreos, el capítulo 10, versículos 19 y 20, dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Primero Corintios 2:31 y en Hebreos: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Qué bendición la del creyente, que puede caminar acompañado por el Espíritu Santo, con la fuerza y la ayuda que eso implica, y pueda caminar en la senda que la palabra va prescribiendo, va organizando, va encaminando, va iluminando. Y Cristo, el Cristo de la gloria, desde el cielo iluminando. Aquí vemos a Dios mismo cómo está haciendo este proceso tan maravilloso en nuestras vidas. Eso es lo que nos hace un hombre diferente. No es que estemos meditando para estar más relajados o más tranquilos. No es que estemos meditando para que podamos ser personas mucho más afables, tranquilas, para que no nos arruguemos, no se contraigan por el estrés nuestros rostros faciales, nuestros músculos faciales, que conforman nuestro rostro. No es ninguno de esos elementos. Lo que está haciendo es que yo voy a estar transitando por un camino nuevo y un camino vivo. En otras palabras, un camino diferente. El hombre del versículo 1 de este salmo está precisamente, no se detiene en veredas de maldad, sino que está caminando por esa senda o por esa dirección. Y eso le lleva entonces a lo que podemos llamar, en segundo lugar, una bendición más importante, y es la bendición: en la ley de Jehová está mi delicia, en tu ley meditaré de día y de noche. ¿Qué significa? El sentido de permanencia. Ya hablábamos ahorita de lo importante que es sentir o experimentar la seguridad que nos concede la palabra de Dios. En la ley de Jehová, este hombre que protagoniza el Salmo 1, en la ley de Jehová está su delicia. Y entonces aparece la expresión meditar. Y en tu ley meditaré de día y de noche. En tu ley meditaré de día y noche. Va a estar reflexionando, va a estar pensando, va a estar memorizando, va a estar aplicando. Es decir, va a estar permaneciendo en lo que él considera esa roca sólida en la cual su fe puede no solamente sustentarse, sino también desarrollarse de una manera trascendente en la voluntad de Dios. En otras palabras, esta es una persona estudiosa. Dice que de día y de noche. Es decir, ¿en qué sentido entonces va a definir la meditación a los creyentes? Bueno, que son personas que están estudiando la palabra de Dios, buscando la última profecía. Son las personas que van a estar analizando los tiempos a la luz de la palabra de Dios. Son las personas que van a estar mirando cómo la falsa doctrina pueden estar afectando a su iglesia, y van a estar quitando la mala hierba que pueda estar dañando sus congregaciones.
En otras palabras, estas personas están estudiando con la intención de que la bendición de Dios recaiga sobre esas vidas. Es un hombre que medita en las escrituras. Es decir, que no lee la escritura como una cosa rutinaria. Es decir, es que Daniel leía la palabra 3 veces al día. Y por lo tanto yo también tengo que leer la palabra 3 veces al día. Y a veces nos metemos en esa rutina. Pero todo parece indicar que Daniel experimentaba un placer extraordinario en ser una persona estudiosa en las escrituras. Porque aun cuando su vida peligraba y también sus amigos, su vida peligraba por la misma razón, permanecieron firmes. Es decir, no era una meditación rutinaria la que ellos hacían o empleaban, sino que era una delicia. Y esta es precisamente la palabra que el salmista emplea en el versículo 2 de este salmo. Es decir, que la meditación era algo que era muy gratificante. El estudio en la palabra de Dios hace sabio. El estudio en la palabra de Dios te ofrece seguridad. El meditar en la palabra de Dios te capacita entonces para poder discernir entre el bien y el mal. Muy necesario en cualquier época y en cualquier momento. Este es un hombre que se deleita en ella. Es lo que nos dice el texto. Es decir, que entre más lee las escrituras, más y más se deleita. Cada día se asombra más de las verdades, de la profundidad, de la seguridad, del alcance, de la vigencia que tiene la palabra de Dios en la vida de esa persona. Por eso, como nos dice también el Salmo 119, ahora en los versículos 15 y 16, en tus mandamientos meditaré. El salmista está meditando en los mandamientos de Dios y dice, y consideraré tus caminos, me regocijaré. Aquí dice, me deleitaré. Aquí dice, me regocijaré. ¿Y por qué razón termina este versículo? Dice, no me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré de tus palabras. Qué importante ser entonces una persona estudiosa en la palabra de Dios. A veces estamos pensando que para ser una persona estudiosa es alguien que está en un seminario, que está tomando algunos estudios de teología. Para ser estudioso en la palabra de Dios, una persona que sistemáticamente está meditando profundamente en ella con la intención de aplicarla en su vida y en lo que hace en sentido general. También dice el Salmo 23, 24, el Santiago 1, 25, dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, y dice Santiago, y persevera en ella. Es decir, aquí donde está la situación del deleite, no siendo oidor olvidadoso, sino hacedor de obra. Dice Santiago, será bienaventurado en lo que hace. ¿Quieren ser felices? Esta es la manera. Aquí hay un texto que nos lo dice, da la fórmula de una manera muy nítida. Y solo falta que lo apliquemos. Cuando Santiago nos está expresando este mismo concepto, está diciendo, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace. Cuando el apóstol Pablo le aconsejaba al joven Timoteo, le decía en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 15, ocúpate de estas cosas. Qué importante como hijos de Dios nos estemos ocupando de estas cosas. ¿De qué? De meditar en la palabra de Dios. Permanece en ella. Y es el sentido de permanencia, es decir, ese deleite que continuamente nos está retroalimentando y nos está llenando de esa fuerza que proviene de la Escritura, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, que lo que tú has aprendido pueda ser de ayuda a otras personas. Este es el consejo que estaba dándole el apóstol Pablo al joven Timoteo en su ministerio, que aparece de una manera tremenda. El versículo 3 de esta sección dice, será como árbol plantado. Y aquí hay una comparación junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Otra de las fórmulas de la felicidad. Cuando se va a hablar hoy de felicidad se usan otros términos. Pero aquí está. Es decir, aquí está el deleite y aquí está
la manera de ejecutarlo, este sentido de fructificar, que era lo que recientemente habíamos citado que Pablo le estaba diciendo al joven Timoteo, la importancia de ser de bien a todos, lo que todos serán pendientes de ese progreso que pueda haber en su vida. En otras palabras, el ser una persona firme, una persona que permanece, una persona que está firme. ¿Por qué? Porque es capaz de resistir la adversidad. O sea, vivimos en un mundo de aflicción. La Biblia no niega que estamos al contrario, confirma de que vivimos en un mundo caído. Y nos hace partícipe de que la adversidad de ese mundo, la envidia, la avaricia y otras pasiones van a estar llegando de manera abundante muchas veces y otras de manera sutil también a nuestras vidas, pero van a estar llegando para dañarnos. La manera de resistir entonces es una persona firme, pero una persona firme evidentemente tiene que tener buenos cimientos para que pueda resistir la adversidad. Cuando usted practica esgrima en sentido general, aunque la esgrima, la espada se empuña con la mano y la mano tiene que permanecer firme y la mano tiene que saber ejercer los movimientos tanto de defensa como de ataque, pero el mayor énfasis en un entrenamiento de esgrima está en las piernas. Por eso la mayoría de los esgrimistas son de piernas gordas. Se habla de los futbolistas, pero observe los esgrimistas, todos son de piernas gordas, fuertes, fibrosos. ¿Por qué? Porque necesitan un cimiento firme para poder no solamente sostener la espada, sino que cuando el golpe venga haya algo firme que impida que ofrezca la seguridad necesaria para mantenerse en el podio, mantenerse en el combate de una manera activa. Y ahí lo vemos luego en películas como El Zorro, por ejemplo, que se hacen muchas estocadas y muchas diferentes ataques con espadas, muchos ficticios, pero para películas, pero tiene que haber un fuerte entrenamiento, porque la persona que sigue estos principios es un hombre seguro. Su seguridad va a ser contrastada en los versículos siguientes con la de los malos, que son arrebatados por cualquier viento y no pueden estar en pie ante el juicio de Dios. Ante el juicio de Dios. No pueden estar en pie ante el juicio de Dios. Los que meditan en la palabra de Dios, ellos permanecen. Ellos disfrutan de la eternidad y disfrutan de la bendición mientras se encuentran aquí en esta tierra. Hablamos de prosperidad y todo el mundo anhela prosperar en su negocio, en sus estudios, en su vida personal, en fin, en muchas facetas de la prosperidad. Y se ha hecho famosa algunas teorías de que cuando una persona va escalando espiritualmente va a prosperar. Pero aquí la prosperidad que este versículo nos está dando es que va a fructificar en su tiempo. ¿Por qué? Porque es un testimonio vivo, atrayente del poder de Dios. Si es una persona que predica y está bien fundado en la palabra, va a ser una predicación vibrante que va a estar llegando a los corazones de las demás personas. Si es una persona que aconseja, van a ser consejos bien fundados, debidamente meditados y debidamente hecho parte o partícipe de la persona para que puedan ayudar o contribuir a una solución verdaderamente espiritual y loable. Es entonces un testimonio triunfante. Cuando miramos en el libro de Josué, que lo hemos citado hace un momento, a este personaje como alguien al cual se le recomienda, dice el capítulo 1, versículos 8 y 9, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Vuelve a ver este sentido de la prosperidad asociada con un sentido de meditación para obedecer, porque entonces harás prosperar tu camino. Aquí ve como una consecuencia directa. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Un pasaje bien conocido. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Este es un testimonio triunfante.
más allá de las riquezas, está la riqueza espiritual. Esa es la que verdad, no nos podemos llevar nada de este mundo. A este mundo hemos llegado sin nada y sin duda de él saldremos de igual manera. No hagamos tesoro en la tierra, es la recomendación que nos hace la Escritura, donde la polilla y el orín corrompen, más bien hagamos tesoro en el cielo. ¿Cómo se hacemos ese tesoro? Con una vida triunfante, una vida que está prosperando, pero una prosperidad espiritual, una prosperidad que cada vez se arraiga y se cimenta más en la palabra de Dios. Esa persona se va a convertir en una persona útil y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Se convierte en una persona útil porque cuando sus hojas están, va a haber una sombra. Va a haber una sombra que va a facilitar primero que aves aniden por ser un lugar muy especial, que el hombre pueda tomar un refrigerio debajo, que el mismo árbol pueda estar viviendo. Esta es la imagen que nos quiere transmitir el salmista de ser una persona fructífera, es decir, una persona que agrada a Dios y alimenta a los hombres. Dice Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y os será hecho. Una promesa maravillosa. En todo el capítulo 15 del Evangelio de Juan es muy especial. Pero la manera de alcanzar este sentido de utilidad no es otro, o no hay otra fórmula que no sea permanecer en la palabra de Dios. Cuando miramos a Filipenses capítulo 1, versículo 11, referente a que sus frutos producen bien y es justo ante Dios, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Eso es lo que Dios quiere del pueblo de Dios que medita en la palabra de Dios, para que andéis como es digno, agradándole en todo, dice Colosenses 1:10. Y dice Colosenses, llevando frutos en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Ven ustedes que hay una correlación muy importante en este proceso de meditar y todo lo que y el sentido de fructificar y todos los demás elementos que hemos estado mirando. Esto es lo que permite que una persona pueda ser justa. Los tristes y desorientados hayan refugio en él. Es decir, vienen las personas que están agobiadas por este mundo y pueden encontrar refugio en una persona que medita en las Escrituras. Porque ese conocimiento con el cual Dios le ha bendecido siempre va a traer ese ánimo que ellos necesitan. Los cansados y los afligidos se van a sustentar o se van a alimentar con esa palabra que ha sido previamente meditada y que forma parte de su vida. Miramos entonces este concepto, pero en segundo lugar nos va a permitir vivir distanciados del mal. Y eso es muy importante. Los versículos del 4 al 6 de este salmo nos van a estar pues mostrando un contraste, y de ese vamos a mirarlo a continuación. Los malos, los malvados, no les pasa lo mismo. Esa es una palabra clave aquí. Es decir, es un contraste totalmente opuesto a lo que había venido describiendo en los versículos anteriores. Aquí en el versículo 4 hay un abrupto cambio y comienza a contrastar lo opuesto a lo que se ha dicho anteriormente. Y aquí los compara, aquel como un árbol, este es comparado con el polvo que se lo lleva el viento. Otras traducciones hablan del tamo. Cuando hablamos de esta expresión, más adelante vamos a compartir un poquito más del tamo. Es decir, esto es un absoluto contraste. Los malos no son así. La palabra así viene de estar firme. El autor puede haber tenido la connotación de no ser estable. Es decir, los malos, los que no ejercen este concepto de meditar, pues son así. Y el tamo es el mejor ejemplo de algo inestable. El salmista dice que los malos no tienen sustancia. En otras palabras, son inestables, no duran, son vanos, es algo banal, es algo que no tiene peso, es algo que no tiene efecto, a diferencia de lo que estaba describiendo anteriormente como algo sustentable, de bendición para todos. No debemos ser celosos de la vida cómoda de los malos,
como nos muestra el Salmo 73. Nótese que el salmista hace una corta descripción en este versículo de los malos, puesto que la vida en ese sentido es efímera, o es importante entender esta descripción. Mirando un poco el tamo, podemos entender más, o puede quedar un poco más claro la comparación que está haciendo el salmista. ¿Qué es el tamo? Bueno, aquí tenemos una foto que usted puede mirar en pantalla. El tamo es un tallo de trigo, o los que han cosechado arroz. Se corta el arroz y se le quita el grano, y la paja, como se llama también, se coloca, y eso genera una especie como de cisquillo. Algunas personas en una época difícil hicieron colchones con eso, y de igual manera con el tamo se fabrican algunos colchones o muebles y demás. Tiene como un polvillo que cuando usted estaba mucho tiempo ahí, a veces en el campo era interesante tirarse dando vuelta de carnera por las pilas de paja de arroz. Se tira por ahí, pero a veces cuando pasa un tiempo eso se va como degradando y genera un polvillo, y usted ve que cualquier movimiento del aire lo esparce por todo el campo, y provoca estos nudos y demás, porque es molesto y también es fácil de llevar. Así es la vida de los malos. Así es la vida de los malos. No tiene una utilidad o un sentido claro. Por eso es que el salmista dice: no así los malos, que son como el tamo que arremata el viento. Y estamos usando ahora una versión, pudiéramos decir, diferente a la que anteriormente usamos de este versículo 4. Ahí usted ve una imagen de esta bola, ¿no? No hay estabilidad. Por lo tanto, eso va a tener consecuencias espirituales, y es precisamente lo que el versículo 5 nos va a confirmar. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esta es la consecuencia. Tiene consecuencias espirituales. Seguimos notando el paralelismo que se ha estado desarrollando. Estos no van a poder estar en pie delante del juicio. Dios es juez, y el que no ha obedecido a Dios, ¿qué pasará con él? Será juzgado. La Biblia es clara con relación a ese concepto. Algunos ven el juicio aquí de la providencia divina en los asuntos del hombre. Pero el Salmo 75, versículo 8 dice: porque el cáliz está en la mano de Jehová. Jehová es el que ejecuta el juicio. Y el vino está fermentado, llena de mixtura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apura y lo beberán todos los impíos de la tierra. Aquí el salmista está haciendo referencia a estas personas que son como el tamo. No quisieron meditar, no quisieron acercarse, no quisieron practicar, y están sufriendo las consecuencias. Algunos piensan que aquí también se refiere a lo que se conoce como muerte espiritual, pero es mejor entenderlo, en mi modo de ver, como el juicio final. Así lo entendieron los judíos en el Talmud, y es interesante que aquí la terminología técnica que usa el profeta habla del juicio aquel día. Es decir, esto indica que el Salmo fue escrito antes de los grandes profetas. Dice: ni en la congregación de los justos. Qué triste, qué fuertes son las sentencias de la Biblia, ¿no es verdad? Los que no son salvos serán excluidos para siempre, y eso es muy triste realmente. Se refiere al juicio, pero igualmente cabe lo justo. Ni se sentirán cómodos donde hay gente que aman a Dios. Los malvados no quieren estar. Donde hay alguien que está haciendo el bien, los malvados no quieren estar. Y si están, es para arrastrar a las personas hacia su propia vida disoluta. Esa es la sentida. El versículo 6 de este salmo, el último que vamos a considerar, pues confirma esta afectación en la eternidad. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva ¿dónde? A perdición. Aquí qué interesante. Los justos habla aquí de una persona conocida por Dios. Es evidente su labor. El Señor conoce evidentemente a sus hijos,
pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor lo que son suyos y aparte sin iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así le escribe Pablo nuevamente a Timoteo, ahora en la segunda epístola. Él está confirmando cada uno de estos elementos. En Juan capítulo 10, el versículo del 14 al 27, es un pasaje muy amplio. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí del Señor. Volvió a hacer decisión entre los judíos estas palabras. Muchos de ellos decían: demonios tienen. Es decir, no entendieron, no comprendieron. Los malos no entienden. Decían unos u otros a otros: estas palabras no son endemoniados. ¿Pueden acaso los demonios abrir los ojos de los ciegos? Es decir, miren las obras. Estaba polarizado el auditorio que el Señor le estaba haciendo referencia cuando pronunciaba estas palabras. Habían buenos y había malos. Habrá consecuencias para uno y consecuencias también para el otro. Es importante que tengamos claro este concepto. La palabra nos confirma que nadie puede escapar o que nada escapa del escrutinio de Dios. Nadie puede escapar. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice: por tanto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y el versículo 29 del propio capítulo 8: porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Es decir, hay una gran diferencia. Pero los malos aparecen o se muestran distantes. Están lejos de ese camino. Entonces los declararé, dice el Señor cuando Mateo recoge en el capítulo 7, versículo 23: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Qué hace? Es una afectación a la eternidad. Está mostrando un contraste entre los justos y los malos. Por solo ahora, al final del Salmo, entre los versículos 5 y 6, usa la palabra justo. Al principio, desde el Salmo, el creyente quedó fuera de moda. Fuera de moda porque no participó con los malos, pero al final quedó afuera. Hay tres aspectos importantes que este Salmo nos va a transmitir. Hay que andar en uno de los dos caminos. El camino de los justos está descrito en este pasaje con prosperidad y felicidad. El camino de los malos con angustia y temor. Tú decides por dónde transitar. En dos situaciones: uno está arraigado en la congregación de los justos, otro está desarraigado, es como un tamo. Sentarse en dos sillas, uno se siente con escarnecedores, otros no. Y uno está meditando en la ley de Dios como su delicia. Jehová evidentemente conoce el camino, y sabemos bien claro que conocer en hebreo es mucho más que saber. No es cuestión de conocimiento intelectual, es de conocer a Dios. Conocer a Dios, no de una descripción o un conocimiento profundo de Dios, sino un conocimiento de Dios. Entonces Dios cuida y guía al justo. Es verdad que podemos mirar la vida del que sigue a Dios. Es un camino, significa un estilo de vida y significa andar con Dios. La vida de los malos también tiene una manera y un estilo de vivir, y el salmista nos está mandando a escoger. El Salmo presenta entonces dos caminos, dos estilos de vida, pero también dos destinos. Meditar en la palabra de Dios es el que te sugiero que tú debieras tomar o debieras considerar. Este salmo nos enseña el contraste, pero es evidente que tenemos que tomar un partido, y es importante que estemos convencidos que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Te animo a tomar este camino. El tercer punto, le invito ahora a buscar Filipenses
del Antiguo Testamento vamos a movernos al Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nos ayuda la meditación en la palabra a vivir consagrados a la verdad, en justicia, en amabilidad y en virtud. Dice el salmista: todo lo que es verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto mediten, en esto mediten. Es bueno que consideramos que este es el concepto de justicia. En el mundo, ¿por qué no hay justicia? ¿O por qué la justicia a veces se ve muy endeble? Porque la mentira está presente. No hay una meditación en la verdad de la palabra de Dios. Quien tiene su norma en Dios y camina en las manos de bondad, de justicia y de santidad de Dios, ese va a tener la verdad por estandarte. La verdad es parte de la armadura del soldado cristiano. Así lo dice Efesios. Y Pablo dice que es honorable caminar en este concepto de la verdad. Los creyentes deben ser dignos, sinceros. El decoro en las conversaciones, en los modales, en las costumbres es muy importante. Es un ambiente en que todo el tiempo uno muestra o deja fuera todas esas características frívolas que el mundo muchas veces levanta con ánimos de aparentar, pero en realidad están vacíos o carentes del Señor. Es decir, es lo que nos está diciendo este texto. Es decir, lo que es justo. Habiendo recibido a Dios de justicia que ha dado a todos los creyentes, uno comienza a pensar entonces de una manera recta y debe meditar agradecidos de la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ese es un efecto también de la meditación. Nos permite apreciar la justicia en otro y nos permite proceder justamente en palabras y en hechos. No hay una dicotomía entre uno, sino que en palabras y en hechos. Es decir, que esto es bien importante que estemos de acuerdo con la voluntad de Dios. Y nos habla también de la amabilidad. Este concepto de la amabilidad es muy importante, que como lo miramos en Filipenses. Ahora, lo que es puro. Los filipenses, a causa de lo que habían sido ellos en tiempos paganos, estaban en un proceso de crecimiento, como también lo estamos nosotros. Ellos también sufrían un ambiente que les rodeaba, que continuaban en el paganismo. Es importante que también estemos considerando que es relevante la meditación, porque también vivimos en un ambiente pagano y el corazón del hombre es de continuo mal, y que no debemos detenernos como decía el salmista anteriormente, en los consejos de malo. Es decir, nos anima a vencer el bien, a vencer con el bien el mal. Es un maravilloso consejo para la actualidad, donde hay tanta gente haciendo mal y haciendo daño. Aunque la palabra de Dios aquí, amable, lo que es amable, bondadoso, afable, evoca el sentido de amor. Los creyentes deben prestar atención a tales cosas. Debemos prestar atención, y la meditación en la palabra de Dios nos va a ayudar. En la lista que miramos en todo este texto de Filipenses, dice con lo que es de buena reputación. Es decir, cuando las personas están aplicando cada una de estas cosas, son cosas pues loables, son cosas atractivas, son cosas prometedoras, son cosas bien vistas. Y es necesario entonces, pudiéramos resumirlo en una sola palabra: buen testimonio. La principal consideración es quizás esta expresión, un buen testimonio en este caso. Y habla entonces del concepto de la virtud. Pablo resume: si hay virtud, si hay alguna cosa digna de alabanza, a esto estén atentos. A esto estén atentos. ¿Cómo usted puede discernir entonces entre el bien y el mal? Cuando usted medita en la palabra de Dios. Qué importante entonces tener esto claro en nuestras mentes. Es decir, nada que no valga la pena es digno de que usted esté llenando su mente o acaparando su tiempo. Nada que no sea la naturaleza de Dios
debe estar sirviendo de alimento a su alma. Ninguna de estas cosas deben estar dañando, ¿no? Porque su tronco de fe se puede dañar. En verdad, el creyente no está ciego al hecho de que después de la caída quedó aún el hombre alguna luz de la naturaleza pues pecadora, pero la luz de Cristo y la meditación en la palabra de Dios puede hacer que ese sol continuamente esté disipando las penumbras y las nubes y que pueda resplandecer como la luz del sol al mediodía. Es importante que estemos mirando o teniendo presente cada uno de estos conceptos. Este salmo es una visión del convertido, pudiéramos decir. ¿A qué nos está llamando? Nos está llamando a que estemos meditando y que vivamos distanciados del mal. La palabra de Dios nos está aconsejando que meditemos en ello para poder estar distanciados del mal y también para que podamos estar firmes en la verdad. La Escritura nos está llamando a que estemos firmes en la verdad y que vivamos también distanciados del mal. Y en tercer lugar, que vivamos consagrados a la verdad. Haciendo cada una de estas cosas son los efectos de la meditación en las Escrituras. Que Dios les bendiga y permita el Señor que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Permítame orar. Padre Santo, gracias por mis hermanos y gracias por tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a poder vivir acorde a tus verdades y meditar continuamente en tu palabra de vida. En el nombre de ti oramos. Amén. Que Dios les bendiga.